Sí, muy amable, Gloria. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que estamos realizando como un esfuerzo conjunto entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Red de Biodigestores para Latinoamérica y el Caribe, junto con el Procitrópicos en Brasil. Esta es la edición número 3 de este año que hemos venido tratando de capturar el conocimiento y las experiencias en torno al título que hemos dedicado a este ciclo de webinar que se denomina como la gestión sustentable de los residuos agrícolas a través de la tecnología del biodigestor. Me complace estar nuevamente por acá y sabiendo que introduciremos un tema muy importante porque no solo es recomendable tener el acceso a las fuentes renovables de energía, sino que en la forma en la cual hacemos ese acceso debe ser de forma eficiente. Y hoy nuestro expositor va a referirse sobre esta eficiencia energética en las estufas. Estas estufas son sumamente importantes porque no solo provisionan de una fuente renovable de energía en los territorios rurales aislados o no conectados a la red eléctrica, sino que también viene a establecer una importante retribución para el medio ambiente porque vendría a evitar emisiones de gases de efecto invernadero, como también haría o ejercería una menor presión sobre el recurso leña para tener una adecuada condición para la cocción de los alimentos. Esto entonces quiere decir que también transita la tecnología que nos va a mostrar Joaquín por la oportunidad que se brinda de tener un lugar seguro y limpio para la cocción de alimentos que es tan necesaria en nuestras poblaciones y sobre todo en los territorios rurales. Le doy la más cordial bienvenida a Joaquín y a nombre del comité organizador de este webinar, le damos una cordial bienvenida y muchísimas gracias por estar en sintonía. Adelante, Gloria. Bueno, primero que todo, pues Bueno, de buenos nuevo, días a todos. Jo- Joaquín, voy a introducirte y luego entonces ya sigues con tu charla. Buenos días a todos, de nuevo, bienvenidos. Pues ahorita en adelante vamos a estar pues en compañía de varios expositores. En esta ocasión vamos a estar con Joaquín Víquez. Yo me presento porque vamos a seguir todo este año contactándonos y colaborando con Orlando y Procitrópicos. Muy contenta pues de poder acompañarlos en toda esta serie de webinars. Yo soy Gloria Jimena Pedraza, en el momento estoy en la coordinación de comunicaciones, en las relaciones interinstitucionales y yo soy de Cali, Colombia, trabajo con la Fundación CIPAR como investigadora y todo este año pues los acompañaré en la coordinación de comunicaciones en la red Biolag y en colaboración pues con el ICA y Positrópicos. Eh, Introducir un poco el tema, como hizo Orlando, pues ya ustedes lo escucharon, es un tema de mucha importancia en nuestras producciones agropecuarias en Latinoamérica, pues siempre tenemos una cantidad de residuos en las producciones de nuestras comunidades y estos residuos, pues afortunadamente a través de la red Biolac, digamos, se han podido eh, digamos, procesar a través de los biodigestores, que es la tecnología que nosotros difundimos. Y en ese sentido, pues digamos, el biogás ha cobrado mucha importancia en Latinoamérica a nivel sobre todo de las zonas rurales. Y creemos que, digamos, esta charla que nos va a dictar Joaquín
Es de gran importancia porque sí, en toda parte se han diseñado muchas estufas de diferentes tipos, se han adaptado incluso las estufitas de gas natural para poder utilizar el biogás para cocción de los alimentos, pero muy poco se ha trabajado en la eficiencia calórica de estas estufas. Entonces, damos la bienvenida a Joaquín. Les voy a presentar un poco la experiencia de Joaquín. Joaquín es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en ingeniería ambiental y ha trabajado por más de 10 años en biogás en Latinoamérica. Fue fundador y director de ejecutivo de biogás. Tiene varias publicaciones técnicas, ponencias internacionales y en este momento, además de que apoyó durante 2 años el Consejo Directivo de la Red Biolac, pues también nos está apoyando en la parte de coordinación técnica en la Red Biolac. Y además, pues ha sido consultor internacional de USAID, CEI Biogás y Asobiogás. Entonces, los dejo con su conferencia, cómo duplicar la producción de biogás a través de una estufa de biogás. Bienvenido, Joaquín. Puedes seguir. Gracias, Gloria. Tengo que admitirles que hoy el internet está un poco inestable, así que espero que me puedan escuchar y si no, si sigue muy mal, yo creo que deberíamos hacer una pausa de unos 5 minutos para yo buscar otro sitio donde haya mejor conexión a internet. ¿Me escucharon? Sí, Joaquín, te escuchamos. Confiamos en que puedas desarrollar tu ponencia. Adelante. Ok, vamos a compartir la presentación. Vamos a ver. Ni siquiera enciendo la cámara para no absorber más internet. Vamos a ver. Quisiera nada más que me confirmen si ven la presentación bien. Confirmado, Joaquín. Entonces, lo que quisiera ahorita en este foro es tratar de llevarlos a través de un viaje donde tenemos que primero entender cómo es que se quema el biogás, entonces hablar un poco del tema de la combustión, de ahí pasar a esta teoría de la combustión hacia la estufa, ¿no? ¿Cómo es que esta teoría se aplica en las estufas? ¿Cómo se evalúa una estufa si funciona o no funciona bien? Tocar un poco el tema de modificar una estufa biogás, que siempre anda ahí como un poco en el aire para hablar un poquito al respecto. Y el tema que más me motiva alrededor de las estufas es el tema de cuando no hay presión en el biogás. Cuando los biodigestores no tienen mucha presión, las estufas a veces tienen dificultad de funcionar y hay ciertas adaptaciones que se hacen para que funcionen bien, pero quiero que hablemos qué pasa con la eficiencia térmica, con esas modificaciones. Un par de ideas que hemos estado explorando en el último par de años y con todo esto aterrizarlo en números. A mí me gustan mucho los números y todo, digamos, numéricamente para explicar el por qué y así pues, en cierta forma a justificar o explicar cómo es que duplicamos, y por eso siempre lo pongo entre comillas, ¿verdad? El biogás en un proyecto. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, primer punto, ¿cómo se quema el biogás? Yo creo que aquí es un tema de combustión para quienes les gusta mucho la parte de química. El metano se combustiona con oxígeno y va a generar CO2 y agua. Esto es una combustión, digamos, o esto es una ecuación estequiométrica perfecta donde no hay nada que lo afecte. Si agarramos esta ecuación y la pasamos a biogás, se ve algo más como por ahí. Estamos hablando de moles de metano, moles de CO2 que se combinan con moles de oxígeno y nitrógeno, ¿no? Porque el aire tiene oxígeno y nitrógeno. Y eso va a formar otros gases, ¿verdad? Si viéramos esta ecuación así pura, tal cual, lo que nos dice es que una combinación entre biogás y aire va a requerir más o menos por cada mol de metano se van a requerir 2 moles de oxígeno para la combustión. Y esa combustión
vamos a llamar una combustión completa, ¿no? Una combustión perfecta. Bueno, mientras tanto, mientras está Joaquín tratando de conectarse, yo quisiera de una vez pues reiterar un anuncio. Nosotros vamos a realizar a través de la red Biolac el 11º encuentro en Cuba. Estamos en este momentico recibiendo trabajos hasta el 26 de mayo. Simplemente estamos recibiendo resúmenes de los trabajos, o sea que para aplicar es de una forma muy sencilla, y en nuestra página web www.redbiolac.org pueden encontrar la información al respecto, y si quieren comunicarse directamente con nosotros, los invitamos pues a contactarnos también a info@redbiolac.org, y en el caso del envío de resúmenes de trabajo ya sería directamente con Joaquín@redbiolac.org. Los invitamos a todos a que participen en Cuba del 14 al 18 de octubre, esto del evento, 17 y 18 sería el congreso, y los del 14 al 16 estaríamos ofreciendo un curso básico de biodigestores con un tercer día de giras técnicas a campo. Pues estamos realizando este encuentro en compañía con Indio Atuey, y entonces esperamos que ustedes pues puedan asistir, apliquen con sus trabajos y nos acompañen en octubre en Cuba en el 11º encuentro de la red Biolac. Me pone muy contento que saber que seguimos ahí los que nos hemos visto durante varios años. Entonces, tenemos que para quemar el biogás, entonces necesitamos aire, ¿no? Eso es de fijo. Necesitamos en una proporción más o menos de 6 litros de aire por cada litro de biogás para lograr una combustión adecuada. ¿Qué pasa cuando esta mezcla no es correcta? También tenía otra pregunta. No sé si estos webinars usualmente son interactivos, Orlando o Gloria. Si la gente puede interrumpir y participar o solo preguntas hasta el final. No, Joaquín, primero escuchamos tu conferencia y ya después la gente con las preguntas que haya formulado te vamos preguntando, o el que quiera oralmente pregunta. Ok, bueno, está bien. Me gusta más interactivo, pero no importa. Ahí lo vamos haciendo un poco monótono. Entonces, ¿qué pasa cuando la mezcla no es correcta? Entonces, hay de dos tipos. Una le llaman mezcla, que es muy rica, significando que tiene mucho combustible y poco aire. Y usualmente se ve algo como así. Es una llama muy amarilla, ¿verdad? La flama obviamente va a encender, o no obviamente, pero bueno, la flama sí enciende, sí va a combustionar. La flama también calienta, obviamente, ¿no? La gente lo utiliza así, que se puede cocinar sin problema. Se caracteriza por tener colores muy amarillos, rojizos, anaranjados, ¿verdad? Y en algunos casos puede dejar como restos de carbón, entre comillas, en los utensilios, en las ollas y demás, ¿verdad? Cuando la mezcla es muy pobre, que sería el contrario, que hay mucho aire y poco combustible, simplemente no enciende. O sea, la mezcla es tan pobre que no se da la combustión. A veces se puede encontrar estos indicios cuando se trata de encender una estufa que tiene una mezcla muy pobre y hace más bien como que hace a encender, pero se apaga, ¿no? Entonces, si alguno ha experimentado en algún momento eso, es porque tiene mucho aire y tiene que controlar, y ahorita lo vamos a hablar, pero controlar un poco el tema este de combustible y aire, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos un tema de esta mezcla correcta. ¿Cómo se imaginan cuando esta mezcla es ideal, no? Muchos probablemente se estén imaginando algo así, ¿no? Una flama azulada, una flama muy estable, sólida, no baila, y obviamente calienta, ¿no? Como es de esperarse. Sin embargo, también vemos estufas que tienen características un poco similares, ¿no? Vemos una llama también azulada, también calienta, pero y aquí tal vez el mensaje es que esta mezcla ideal es muy difícil de verlo visualmente, ¿no? Ambas en estas estufas, una sí tiene una mezcla ideal y la otra no tanto, pero aún así genera la llama azulada, la de la derecha, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar esta diferencia? Lo vamos a tratar de abarcar a lo largo de la presentación, ¿ok? Pero bueno, ya todos tenemos claro de que para poder quemar biogás tenemos que
que mezclarlo con aire, premezclarlo con aire, y eso es algo tal vez importante, premezclarlo con aire y luego que se dé la combustión. Entonces, ¿cómo se toma esta teoría y se lleva a la práctica? Bueno, entonces la estufa, ¿no? Entonces, ¿cómo lograríamos, y quiero que vayan pensando ideas, porque también parte de este proceso ha sido justamente empezar a preguntarse esto desde un inicio, ¿no? Para aumentar eficiencias y demás. Entonces quiero que vayan también aprovechando este espacio para ir meditando un poco en este tipo de preguntas, ¿verdad? Pero ¿cómo logramos esta mezcla de 6:1, aire biogás, más o menos aproximado 6:1, en una estufa, ¿verdad? Entonces, lo más tradicional ha sido utilizando el teorema de Bernoulli. Yo no soy físico, pero para quienes entiendan, el teorema de Bernoulli es muy sencillo. O sea, simplemente cualquier fluido que aumenta su velocidad genera una reducción en la presión a su alrededor, ¿verdad? Entonces, bueno, así es el concepto en sí. Y esto genera ahí, como lo ven en este GIF, hace que las flechas amarillas es un fluido. Al reducirse el área donde va el fluido, aumenta su velocidad. Es a veces erróneo decir que se aumenta la presión. Pues al reducirse el área, el fluido básicamente se acelera. Y en esa aceleración, justo en ese punto, hay una reducción en la presión alrededor y genera un vacío. Y por eso es que ven como que chupa este fluido azul, ¿verdad? Este teorema de Bernoulli se utiliza muchísimo, o este concepto se utiliza muchísimo en cualquier cantidad de implementos que a veces no sabemos, pero por ejemplo, las bombas que se utilizan para regar químicos y demás en la agricultura utilizan el soplado del aire para generar un vacío y succionar el producto. Se utiliza también en todo el sistema de peceras. Usted utiliza agua, le aumenta la velocidad del agua y genera un vacío y puede meter aire, o sea, puede oxigenar el agua a través de este mismo concepto. Y esto también se utiliza en las estufas. ¿Cómo se utilizan las estufas? Bueno, el biogás normalmente viene con presión desde el biodigestor y al llegar a la estufa hay una reducción al propio, y ahorita vamos a ver estas partes, pero hay una reducción al propio del diámetro de donde pasa el biogás y eso genera que el biogás aumente su velocidad. Al aumentar su velocidad, genera un vacío en ese sector y hace que el aire entre por succión, ¿verdad? Luego pasa por un tubo donde se mezcla este aire y el biogás y se da la combustión, ¿verdad? La chispa enciende la flama. Eso es más o menos como funciona en la estufa. Veámoslo un poco más animado. Igual, si le metemos el biogás pasa nuevamente, aumenta velocidad, reduce la presión y genera lo que muchos conocemos como el efecto Venturi, ¿no? El efecto Venturi es esa succión y ahí chupa aire primario, ¿verdad? Y eso es importante. Aire primario es un aire que se está mezclando con el combustible precombustión, ¿verdad? Pasa por la sección de mezclado y también en la combustión se le une un poco de aire secundario. Quiero que vayan dominando algunos términos porque los voy utilizando más adelante, pero tenemos cosas como el inyector, que sería el espacio, no sé si pueden ver mi flecha del cursor, pero bueno, el inyector es justo donde el biogás sale hacia la estufa. Entonces usualmente es un diámetro bastante pequeño. Luego tenemos la garganta, que es ese espacio abierto que parece como una campana, que es donde entra el aire. El tubo de mezcla, donde se mezcla el aire con el combustible, y obviamente el quemador, ¿verdad? Que también hay todo un rollo sobre el quemador, pero no lo voy a tocar aquí en esta presentación y me voy a enfocar mucho en este tema de relación aire-combustible. Hay varios artículos, hay muchísimos documentos que explican cómo funcionan. Les muestro este es de David Fulford, un inglés. Tiene un documento que se encuentra en línea que se llama Biogas Stove Design y presenta bastante claro cómo es que funciona y con todas sus ecuaciones que no vamos a ver por espacio de tiempo, pero explica claramente cómo es que cada diámetro, longitud, etcétera, debería ser en la estufa de acuerdo a las condiciones del proyecto para que funcione una estufa, ¿verdad? ¿Quién pensaría que las estufas fueran tan complejas, ¿no? Usualmente nada más buscamos conectarlas y prenderles fuego, pero tiene su cierto nivel de complejidad. Entonces, veamos esos componentes en una estufa, ¿no? Esto es un ejemplo. Quiero que pongan atención aquí al inyector. No sé si lo ven, la pieza está de bronce. El inyector es ese puntito negro que ven ahí en la salida. Por ahí es donde sale el biogás. Nada más imagínense, o sea, el biogás viene, en este ejemplo, viene en una manguera de 3/8
y ahí sale en 1 milímetro. Ese inyector, si no me equivoco, tiene 1 milímetro de diámetro, ¿verdad? Es cualquier cosa lo que sale de biogás por ese punto, ¿verdad? Luego vean los otros componentes, vean la garganta, que es les decía que se abre para que el aire entre, el tubo de mezcla, que al final es simplemente una extensión del tubo, y el quemador que se ve allá en el fondo. Este es un quemador de aluminio relativamente común aquí en Costa Rica. La estructura de la estufa, no sé si la ven, pero en este caso nosotros la hicimos ahí con angulares, o sea, nada del otro mundo, bastante sencillo, y ahí está, ¿ok? Estamos claros. Entonces, tenemos una estufa o tenemos la combustión, ya entendemos cómo es que el biogás se quema, ya entendimos cómo es que esa relación de 6:1 se logra en una estufa, ¿no? El biogás se hace inyectado, genera una caída de presión, aumenta velocidad, caída de presión, se le mete aire, se mezcla y se quema súper bien. Pero ahora, ¿cómo se mide si la estufa está funcionando bien? Entonces, se habla un poco de la eficiencia térmica y aquí son como, digamos, leyes muy básicas. Una es que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Entonces, el biogás tiene energía química, ¿no? El metano. El metano tiene cerca de 34 megajulios por metro cúbico de energía. Esa es su capacidad, digamos, calórica. Al quemar ese biogás, esa energía química se va a transformar a energía calórica, ¿verdad? Eso es un punto. Ahora, el segundo punto de eficiencia térmica es que ningún proceso es 100% energéticamente eficiente. O sea, de 100 unidades energéticas que va a tener ese biogás, al quemarse, no todo va a ser entregado en forma de calor, ¿verdad? Siempre van a haber pérdidas, pueden haber pérdidas de fricción, inclusive puede haber pérdidas de calor que no se transfiere directamente, qué sé yo, a los frijoles que estamos cocinando, sino que hay calor que se extiende hacia la estufa misma, el calor que se extiende hacia el moledero donde se tiene la estufa, ¿no? Entonces siempre hay pérdidas. Entonces, esa eficiencia se puede medir con una prueba relativamente sencilla, se puede también hacer bastante compleja, pero le llaman el Water Boiling Test. Hay una metodología desarrollada por el Global Alliance for Clean Cookstoves, también se puede accesar, se puede bajar, es gratuita. Ahí viene, esta metodología en realidad está diseñada para medición de la eficiencia en estufas mejoradas o de carbón o de leña, pero también tiene la parte de combustibles gaseosos como el biogás. Entonces, ¿cuál es el concepto del Water Boiling Test o la eficiencia térmica? Bueno, nosotros tenemos que medir cuánta energía le entregamos a la olla, en este caso, ¿no? A la olla, o me devuelvo más bien un paso. La prueba siempre consiste en calentar agua, ¿no? Por eso le llaman el Water Boiling Test. Se calienta usualmente entre 3 a 5 kilos de agua. El primer punto es medir cuánta energía le entregamos a esa agua o a esa olla, ¿no? Entonces ese es el volumen de biogás que pasa por la estufa y se quema por el poder calorífico del biogás, que necesitaríamos saber la concentración de metano. Y luego medimos cuánta energía recibimos de este proceso de combustión, que esa energía, digamos, entregada o esa energía consumida son dos cosas. Uno es el cambio de la temperatura, que le llamamos el delta T. Si el agua estaba a 20 grados y la llevamos a 98 grados, casi ebullición, entonces ahí hay un delta T, que para lograr ese delta está el calor específico del agua, que en este caso ahí lo pongo, es 4.2 kilojulios por kilogramo Kelvin. Y también hay un cambio en la masa del agua. Si el agua se evapora, esa es la entalpía de evaporación, y ahí también hay un valor de energía. Entonces, la prueba es bastante sencilla, ¿no? Se pesan 5 kilos de agua, se pone en una estufa, se enciende y se empieza a medir el consumo de biogás y se va monitoreando el cambio de temperatura. Cuando el agua llega a ebullición, se apaga la prueba, se anota cuánto biogás se consumió y se vuelve a pesar la olla con el agua, a ver cuánta agua se evaporó, y se hace la matemática. ¿Cuál es la matemática? La eficiencia térmica es básicamente la energía consumida entre la energía entregada. Esa es la eficiencia, ¿verdad? ¿Cómo se vería una prueba? Algo así es lo que hemos hecho nosotros en la Universidad de Earth en Costa Rica. Si lo ven, tiene ciertos componentes. Voy puliendo un poco la prueba o los equipos, pero bueno, usualmente se utiliza un soplador. El soplador se utiliza únicamente para estandarizar el flujo del gas, para no depender necesariamente de la presión del biodigestor en sí. Entonces, bueno, aquí está un soplador que toma el biogás y lo entrega a la prueba. El biogás tiene que ser regulado, la presión,
a la prueba que esté haciendo, ¿no? Digamos, a mí me gusta mucho trabajar con biogás que tiene muy poca presión. Y ahorita hablamos de presión, pero muy poca presión me refiero a por debajo de los 5 milibares. ¿Por qué? Porque eso yo siento que es una condición muy estándar en Latinoamérica de biodigestores de bolsa, que ahorita lo vamos a tocar. Entonces, regulo el biogás, puedo medir con un manómetro la presión de ese biogás, luego lo paso por un medidor de flujo para ir cuantificando el volumen de biogás que le estoy entregando a la estufa, mido la temperatura del biogás para poder estandarizar ese gas y luego hago la estufa. Obviamente, si ven, como ven la prueba, es al aire libre. En otros laboratorios, como en esta foto, ese es Art Donnelly, y allá en el fondo se ve la estufa Finca, que es una estufa que utiliza leña, pero utilizan equipos cerrados para inclusive monitorear los gases que se combustionan y tener un poco las condiciones un poco más controladas. Nosotros en estas pruebas, obviamente nos afecta si el día está más caliente que otros días, si hay viento, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son cosas que tenemos que lidiar con los recursos que tenemos, ¿verdad? Entonces, hemos estado hablando de eficiencia térmica, pero no hemos aterrizado números y quisiera nada más como ir familiarizándolos con esto, pero la eficiencia térmica, aquí hay de varios combustibles, por ejemplo, está a la izquierda los combustibles gaseosos, como el gas LP, las eficiencias de estas estufas pueden llegar tan alto como 45, 50, yo he medido hasta 55% de eficiencia térmica, eso es lo común. Y conforme vamos utilizando combustibles, digamos, más densos en su forma de combustionarse, menos eficiencia es, tan bajo como, no sé si ven, tallo de maíz de una cocina tradicional, tiene una eficiencia de un 10%, o sea, solo del 100 unidades energéticas que se queman, solo el 10 logramos recibir y los otros 90 se pierden, ¿verdad? Eso es una pena. Entonces, la eficiencia térmica tiene un impacto muy alto en cómo se utiliza los combustibles, ¿verdad? Pero quiero que se vayan familiarizando un poco con estos números. Ok. Ahora vamos a brincar a cómo modificar una estufa biogás. Nada más, es un tema ahí como que les decía, siempre está ahí un poco como en el aire, pero bueno. ¿Se acuerdan la relación estequiométrica? Vean la misma relación estequiométrica, pero con gas licuado de propano, que por lo menos aquí en Costa Rica es lo más común encontrar. O sea, si usted va y compra una estufa en el mercado, la estufa viene para gas licuado de propano. Y quiero que vean la relación aire-combustible en esta estufa. Es de 24:1. Entonces, aunque yo le meta biogás, siempre está el discurso de que no funcionan porque el biogás no tiene presión. Eso no es 100% cierto. Tiene algo de cierto, pero no es 100% cierto. La razón por la que no funciona es porque cuando el biogás ingresa a esa estufa, ese biogás se mezcla con aire en una proporción de 24:1. O sea, la mezcla es tan pobre que simplemente no enciende. Yo he puesto estufas de gas licuado propano a funcionar con biogás y puedo detectar el metano sin problema en el quemador. Simplemente que la relación o la concentración de metano en esa mezcla es tan baja que no combustiona, ¿verdad? Entonces, uno de los retos es cómo modificar esa relación aire-combustible para que funcione. Entonces, lo más normal, que muy probablemente muchos de ustedes ya han escuchado, es aumenten el diámetro del inyector. ¿Por qué tiene cierta lógica? Porque, bueno, la cantidad de combustible o la cantidad de fluido que puede pasar por ese inyector es proporcionalmente al diámetro del inyector. Entonces, si aumentamos el diámetro, aumentamos la cantidad de biogás, o en este caso, la cantidad de biogás que va a pasar por el inyector. Al haber aumentado también el diámetro, entonces reducimos, digamos, la velocidad a la que saldría disparado, por tanto, reducimos la cantidad de vacío que genera y reducimos también la cantidad de aire que ingresa. Aparte que las estufas tienen como una válvula donde se puede regular este aire, ¿no? Entonces, la modificación más sencilla, la gente siempre ha hablado es, agarre una estufa, busque un taladro, ¡pra! Y le taladrea, ¿no? Yo lo he hecho muchísimas veces. Esto es un quemador para agua. Se compró a gas LP y lo que hicimos fue comprar una broca y empezamos a hacerle orificios. No sé si ven la diferencia entre la parte superior, que es de gas licuado, y biogás, ¿no? Vean la diferencia. Usualmente anda como entre 2 a 4 veces el diámetro del inyector. ¿Ok? Entonces, esta modificación hasta el momento está bien, pero mi reto, mi conflicto, mi cuestionamiento existencial hace un par de años era, bueno, pero ¿qué pasa si mi biogás no tiene presión? Porque en biodigestores tenemos muchos, ¿verdad? Aquí pueden verse, son 2 fotos de Cuba, ¿verdad? Quiero hacer también el anuncio al final del encuentro este año que va a ser en Cuba.
La semana pasada andaba haciendo una gira de reconocimiento con el equipo local y ahí tienen uno de los dos proyectos que iremos a ver, pero está el domo fijo a la superior izquierda y el domo flotante. Estos dos sistemas de biogás o de biodigestión que son relativamente populares tienen la ventaja de que en ambos la presión del biogás usualmente es alta, ¿verdad? En el domo fijo hay hasta 50 o 60 milibares de presión, en el de domo flotante también. Pero en los biodigestores de bolsa, que son los que están abajo, ya sea de geomembrana, de la mejor calidad, lo que fuera, como el de la abajo izquierda, o de bolsa, digamos, tradicional, ambos tienen usualmente una presión muy baja. Y esa presión, acuérdense que aunque el biodigestor esté muy, muy inflado, el biogás va a tener, no sé, 15 milibares en su máximo, pero apenas empieza a consumir, la presión va a caer significativamente y rápidamente porque pues ya no está tenso en el sistema, a diferencia de los otros dos biodigestores de arriba que sí tienen, digamos, la campana, el peso de la campana o la cámara de compensación en el domo fijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta mía era, ¿qué hacemos con biogases que tienen poca presión, ¿verdad? Porque si ven la estufa de nuevamente, aquí hay una fórmula que dice cómo calcular el diámetro del inyector, pero ese diámetro de ese inyector tiene una influencia directa sobre el caudal. Este Q es el caudal de biogás y obviamente la presión juega un rol importantísimo. Entonces, aunque usted le taladre al inyector y le aumente 4 veces el diámetro, la presión del biogás sigue siendo tan baja que por ese inyector pasa muy poco biogás. Entonces, se pierde algo que se le conoce como la potencia de la estufa. O sea, la estufa pierde potencia, aunque puede que funcione con una flama o con una potencia muy baja. Entonces, ¿cuál es la forma más típica de modificar entonces estufas que no, con biodigestores que no hay presión? Se le quita por completo el sistema Venturi. Vean esta foto. No sé si ven, pero en este caso lo que hicimos fue, le quitamos por completo el inyector, que la garganta, le quitamos todo eso y le pegamos la manguera directo a la estufa, ¿no? Esa yo creo que es tal vez una de las modificaciones más comunes que he visto yo en Latinoamérica. Al final la flama obviamente va a encender, va a ser una flama extremadamente rica porque va a tener muchísimo combustible y muy poco aire. Vean la foto, se ve una flama amarilla, la gente va a poner la olla y le van a decir que excelente, que cocinan de lo más rico, ¿verdad? Súper bien, ¿no? Obviamente va a quemar. Pero esa modificación, como les decía, deja por completo atrás la idea del 6-1. O sea, ya llevamos, no sé cuánto llevamos, si 20 minutos o 15, hablando sobre la importancia de la relación aire-combustible y con esta modificación por completo dejamos atrás eso, dejamos que la combustión ocurra únicamente con aire secundario, o sea, el aire que se topa en la atmósfera una vez que sale del quemador. Y la eficiencia térmica se desploma, ¿verdad? Y como calienta, la gente en realidad no le pone atención. Pero bueno, esto fue algo que nos pusimos a cuestionar hace un par de años. ¿Qué tanto se desploma esta eficiencia? Se cae casi a la mitad. Eso es un ejercicio, eso está publicado en la revista creo que del año pasado de la red Biolac. Vean, la primera línea dice biogás, eso es una estufa que funciona, que viene desde fábrica biogás, tiene un 41% de eficiencia. La tradicional es esta modificación que les digo, ¿no? De quitarle el sistema Venturi del inyector y conectar el biogás. La eficiencia cae a la mitad, ¿verdad? No voy a hablar de las otras dos que están ahí, pero nada más quiero mostrar cómo la eficiencia a una modificación tan sencilla se desploma, ¿verdad? Y para mí eso es crítico porque al final tenemos estas estufas o tenemos estas cocinas o tenemos diferentes tipos de estufas y nuestro proyecto de biogás, que estamos súper orgullosos porque la gente dejó de usar carbón o leña, al final la eficiencia térmica anda muy cercano a estas estufas que ya tenían. Entonces, sí estamos haciendo un cambio importante, pero no significativamente. O sea, seguimos usando la misma cantidad de combustible para lograr hacer la misma tarea. Entonces, aquí hay un par de fotos de las modificaciones que he visto. Al final todas tienen lo mismo, se conectan directo, la flama se ve azul, la gente está súper orgullosa, pero quiero que me copien, la eficiencia térmica se ha desplomado. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? ¿Cuáles son estas nuevas adaptaciones? Empezamos con la idea de decir, ok, no queremos aumentarle, porque una solución, muchos de ustedes podrían estar diciendo, lo más fácil sería entonces aumentarle la presión al biogás. Por supuesto, poner un soplador o una bombita de diafragma, tomamos el biogás, le subimos la presión y utilizamos la estufa modificada sin problema. Y sí, eso funciona. Y la eficiencia térmica tan alta como 45-50%.
pero a mí no me gusta la idea porque es un costo adicional. Yo he implementado muchísimos proyectos con un sistema de presión adicional y en el momento en que falla el compresor o falla la bomba de diafragma o falla el soplador, todo el proyecto se viene abajo porque ya la estufa no funciona, no calienta, la gente no está contenta. Entonces, yo he decidido que el costo adicional de este implemento no vale la pena. Entonces, necesitamos mantener un buen flujo del biogás para mantener una estufa que tenga buena potencia, una potencia similar a su condición de cocción actual, porque si van a durar 3 veces el tiempo haciendo los mismos frijoles, la gente no va a ser adoptado razonablemente y tenemos que mejorar la relación aire-combustible. Eso lo tengo súper claro. Entonces, no sé si ya tienen algunas ideas. Yo empecé a hacer varios esquemas. Una de las primeras, como de las más sencillas que se vino a la mente y la más fácil de modificar, fue que qué pasábamos si aumentábamos el aire secundario, ¿no? Por ejemplo, tomamos una estufa de aluminio que se consiguen aquí aquí valen como 15, 20 dólares. Y lo que le hice fue hacerle orificios adicionales alrededor. En la foto, si ven en la foto a la derecha, le puse unos tubos de aluminio de lado a lado, que se consiguen aquí los tubos de aluminio para cortinas. Y solamente esa modificación logramos subir la eficiencia de un 20% que estaba antes como a un 25 o 30%. Ustedes pueden decir, no, pero eso no es mucho, es un 10%. Bueno, en realidad no es un 10%, es como un 30% más la eficiencia. Entonces, esto fue algo que probamos, funcionó relativamente bien, pero yo no estaba muy contento, seguimos probando otras ideas y llegamos a esta otra. Y esta me inspiré en una visita que estaba haciendo en Honduras y vi una estufa muy, muy similar. Y esto es muy sencillo, o sea, al final, si lo notan, es el mismo tubo que muchas modificaciones o muchas estufas, la gente los hace así también, ¿no? Un tubo galvanizado y le ponen un codo de hierro galvanizado al final y le prenden fuego. Lo único que adicionamos fue ese tubo. Y este tubo, que son como de 2 a 3 pulgadas de diámetro, lo único que hace es que se promueve que haya un ingreso de aire adicional precombustión o durante la combustión, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, vamos a ver este video, qué tal se ve. No sé si ven, pero funciona bastante bien. Al final la flama toca el tubo, que no era lo que yo quería que la flama se diera más arriba. Si ven, la estufa es muy sencilla y apenas estamos haciendo pruebas, no tenemos ningún tipo de estufa así con diseños que podamos compartir todavía, pero la idea es muy sencilla, es simplemente tomar el tubo y agregarle un tubo adicional de hierro para que haya un ingreso de aire adicional a la combustión. Entonces, en números, tratemos de ver si me van comprendiendo por qué la importancia de esta eficiencia, de estas modificaciones y por qué pararle tanta bola al tema de la estufa. Supongamos que ustedes tienen un proyecto muy particular. Tienen un productor que quiere hervir 5 kilos de leche diarios. Los tiene a 35 grados, 35, 37 grados que sale de la vaca y lo quiere llevar a 95 porque lo quiere hervir, ¿verdad? No va a ser queso, ¿no? Nada más quiere hervir esta leche para luego guardarla, ¿no? Esos son 5 kilos diarios. Entonces la pregunta es, ¿cuánto biogás ocupa? Bueno, el cálculo es bastante sencillo. 5 kilogramos por 60 grados Kelvin, que es el delta T, la diferencia entre lo que tiene a lo que quiere llevar, por el calor específico de la leche. En este caso usé el calor específico del agua, pero para efectos del ejercicio nada más quiero que me sigan. Entonces se ocupa, según el cálculo dice que se ocupa 1260 kilojulios, ¿no? Estos son kilojulios de energía neta, ¿no? Pero esta energía tiene que pasar por una estufa. Entonces, si asumimos una eficiencia térmica, por ejemplo, del 55%, significa que ocupamos en realidad 2.291 kilojulios. Y si el biogás tiene alrededor de 18.700 kilojulios por metro cúbico, entonces eso nos da que se ocupan 0.12 metros cúbicos de biogás para hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, es un cálculo muy rápido. Esto se puede ser extrapolado a un productor que tal vez tiene una producción un poco más grande y quiere pasteurizar toda la leche de su producción para hacer queso, etc. Pero bueno, en este ejercicio ocupamos 0.12. Pero ¿qué pasa si esa eficiencia térmica es de 20? Porque como el biogás no tiene presión, le hacemos una modificación sencilla, como el biogás igual enciende, todos estamos contentos. En realidad, si lo ven el cálculo, se ocupa 3 veces más biogás
para hacer exactamente el mismo ejercicio, todo por la eficiencia térmica. Entonces, el mensaje mío aquí es, muchas veces le ponemos mucha energía y mucho enfoque a cómo aumentar la cantidad de biogás en un proyecto, de cómo agregarle más sustratos, cómo hacer codigestión, cómo aumentar temperaturas, etcétera, etcétera. Cómo atacamos mucho el biodigestor, pero nos olvidamos del uso del biogás. Y en este caso, ¿y cuál es la idea de duplicar el biogás en el proyecto? Es porque con una simple modificación ustedes pueden duplicar la eficiencia térmica. Tal vez no fui explícito, pero cuando hicimos la modificación y le pusimos este tubo vertical, logramos subir la eficiencia térmica a un 40%. Jamás llegamos a los 55% que tiene usualmente una cocina de combustible gaseoso, pero logramos llegar a un 40%, y un 40% significa que duplicar la eficiencia térmica significa que necesitamos la mitad del biogás que típicamente se requiere para la tarea que se está haciendo. O en su defecto, estamos duplicando la cantidad de biogás que ya tenemos. Si estábamos generando apenas 1 metro cúbico de biogás en el proyecto, la forma en que se estaba gastando se estaba desperdiciando. Ahora estamos duplicando la cantidad de energía disponible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les tengo. Muchas gracias. Nada más reconocer a 3 estudiantes que han estado en estos proyectos en los últimos 2 años, haciendo las pruebas, yendo a la finca pecuaria de la Earth, donde soy también profesor visitante, y haciendo ahí como pruebas para llegar a estos resultados. Y no me despido obviamente sin invitarlos al próximo encuentro de la Red Viola, que va a ser este año en Cuba, y tenemos en este momento los llamados abiertos para trabajos, experiencias, ya sea en la revista en forma de artículo o estudios de caso, o también como ponencia o póster dentro del Congreso. Entonces, recibimos muchísimas ponencias. El cierre en realidad fue este lunes que pasó. Recibimos casi 50 resúmenes, que es un número bastante alto, pero decidimos ampliarlo un par de semanas más para darle oportunidad a quienes no lograron ver el llamado con tiempo, y ojalá ustedes se puedan sumar si tienen ahí experiencias. Creo que va a ser un año bastante interesante. Eso sería lo que tengo por hoy. No sé si hay preguntas. Bueno, esperamos las preguntas de todos. En el chat pueden también hacer preguntas si alguno quiere consultar con Joaquín. Vamos a ver el chat aquí. Mira el chat, sí, Joaquín, que ahí estoy pidiendo las preguntas. Ok. Mientras hay preguntas que vayan a surgir de nuestros apreciados participantes, yo quisiera rescatar la experiencia y la tenacidad que Joaquín hace en sus investigaciones. Me dejó a mí bastante sorprendido cómo realiza una simple relación entre la cantidad de energía entregada y suplida. Suplida a la estufa, y cuánto es lo que realmente puede, o más bien se logra con la combustión. Joaquín, es que lo que quiero es darte la relevancia de esta relación que estás haciendo entre energía entregada y energía suplida, por cuanto si nos ubicamos en los territorios rurales, por ejemplo, donde no hay posibilidad de conectarse a una red de energía eléctrica, esto es importantísimo para aquellos emprendimientos que quieran transformar los cultivos o las cosechas en alimentos ya procesados. Por ejemplo, si hay un pequeño emprendimiento para generar miel de panela, imagínate cuánto calor se necesita para evaporar el jugo de caña de azúcar, por ejemplo, para poder llegar hasta la fabricación de la panela o la miel de tapa, como le llamamos aquí en Costa Rica. Eso no solo tiene implicaciones en la eficiencia térmica, sino que también tiene implicaciones en la jornada de trabajo que se necesita para cocinar frijoles, para obtener miel de esta panela tan importante y que nos provee de energía calórica a nosotros, las personas. Entonces, quiero que te refieras a esta relevancia, Joaquín, de lo que estás haciendo. Se reduce la jornada de trabajo con esa eficiencia. Se realiza también la utilización de una
fuente renovable de energía y muchos otros aspectos que creo que vale la pena a los cuales te refieres. Sí, Orlando, no, correctamente. O sea, al final, y obviamente la presentación tiende a ser un poco más, digamos, técnica en el sentido de explicar la idea de la eficiencia y las estufas, pero obviamente hay impactos que van más allá de simplemente de aprovechar mejor el biogás, ¿verdad? Ahorita en Costa Rica estamos haciendo un proyecto que estudia el tema de la adopción de los biodigestores y factores como la habilidad de cocinar adecuadamente o la velocidad de cocción o que la gente tenga esa impresión de que el biogás es fuerte. A veces la gente dice, no, es que el biogás es un poquito más débil y ese débil tiene que ver con el diseño de la estufa, ¿no? Que la eficiencia es tan baja que obviamente dice, requiere de más tiempo para cocinar el mismo arroz o los mismos frijoles, ¿verdad? Entonces, esto afecta adopción, afecta tiempo, afecta un montón de otras cosas también alrededor del biodigestor. Ahí veo varias preguntas. Vamos a ver, aquí dice, si tenemos publicado las dimensiones del dispositivo. No, todavía no hemos hecho ese ejercicio. La verdad no he tenido tiempo. Esto fue un estudio que se terminó el año pasado, ya llevamos 6 meses y la verdad es que hasta ahorita vuelvo a rescatar un poco los resultados. Vamos a ver si nos da tiempo de poder hacer algunos dibujos o algo y tratar de convertirlo sí, como en un esquema que pueda ser replicado. Por ahí preguntan también si, vamos a ver, dice que ¿y qué durabilidad en su experiencia tienen los digestores flexibles de geomembrana? No es muy relacionado a la presentación como tal. Eso lo puedo responder desde mi experiencia. Depende mucho de la calidad de la geomembrana y del tipo de geomembrana. Hay geomembranas que tienen mucha resistencia a la intemperie, otras no tanto. Así que le diría que depende si es PVC, HDPE, EPDM y del grosor, si esta membrana tiene o no tiene protección. La mayoría de los daños que he visto yo en membranas se da por un accidente y no tanto por sol, por ejemplo. Aquí hay una pregunta de David Poggio, qué gusto escucharlo y verlo que está aquí conectado. Esto dice, vamos a ver, tiene estas bombitas chinas. Sí, hemos utilizado estas bombitas chinas, esas son unas bombas de diafragma, funcionan súper bien, son muy robustas, el biogás no entra en contacto con ningún componente de la estufa como tal, y se puede levantar, estas levantan mucho más que 20 milibares, levantan como, bueno, yo nunca he logrado la verdad medirlo, pero siempre se excede los 100 milibares, entonces más bien a veces hay que regularles un poco la presión, pero sí, funcionan bien. Yo he decidido no hacerlo porque estas bombas de diafragma, a veces el diafragma se perfora, la estufa deja de funcionar, no hay repuestos porque es un producto importado y entonces ya la gente deja de usar la estufa. Entonces, yo he tratado de alejarme un poco y las utilizo nada más en casos como muy, muy especiales. Dice, hola Joaquín, ¿cómo se puede limitar la relación 6:1 para una mayor eficiencia en lugares donde hay mucho viento? Es que el tema del viento, o sea, si la estufa se utiliza en un lugar exterior, definitivamente hay que hacerle un encasillado o encerrarla en algún espacio donde este viento no apague, porque el viento va a apagar la flama sin mayor problema. Entonces, la relación 6:1 no tiene mucho que ver con las condiciones exteriores, sino es de la mezcla del combustible y aire ya dentro de la estufa precombustión. Entonces, mi recomendación ahí sería que traten de encerrarla para que no se les apague. Supongo que eso es lo que les está pasando. Correcto, aquí lo mencionan, el tema de la relación 6 estándares de oxígeno en el aire, entonces habría que rehacer los cálculos. Sin embargo, no creo que sea exageradamente la diferencia y creo que con una leve modificación en la entrada de aire puede ser suficiente. Vamos a Joaquín, ver qué más. ¿nos podría repetirlo? Esa última partecita es que se fue la voz y yo creo que no se te entendió como muy bien. Perdón. Sí, es que creo que me entró una llamada, entonces seguro cortó la
el internet. Vamos a ver. Preguntan que si el flujo, la relación 6:1 cambia mucho en lugares del altiplano, porque el oxígeno en el aire es menor, correcto. Estos cálculos o los cálculos de esta presentación se basan en, si no me equivoco, y los había hecho a nivel del mar y a condiciones estándares. Condiciones estándares 0 grados y una atmósfera de presión. Entonces, habría que hacer el recálculo para diferentes alturas. Mi intuición me dice que no es mucha la diferencia y es simplemente modificar un poco tal vez la entrada de aire o inclusive un poquito el ingreso del biogás, pero sí es una buena observación. Aquí otra pregunta dice, ¿cómo puedo elevar la producción de biogás en invierno? Tampoco, sí, no es tanto el tema de esta presentación, tal vez también de mi experiencia, lo que puedo decir es, Jaime Martí ha trabajado mucho en tema de biogás en condiciones fríos y mi recomendación es que contacten a Jaime, no sé si por ahí lo vi conectado, tal vez pueda abrirle el audio y comentar algo al respecto, pero sí, yo creo que la idea de la presentación era como, en lugar de ponernos atención a cómo aumentamos la cantidad de biogás, primero empezamos cómo aprovechar el biogás a su máximo esplendor. Dice aquí, me preguntan, hola Joaquín, me gustaría que amplíes o repitas el tema de medición de la eficiencia térmica de un quemador. Punto que tocaste, tal vez ahorita me regreso y lo toco. Bueno, no sé si hacerlo de una vez, pero bueno, la eficiencia térmica mejor de una vez, porque después se me olvida. O sea, la eficiencia térmica es nuevamente el medir esta relación entre la cantidad de energía que yo le entrego a la estufa y la cantidad de energía que yo recibo de la estufa en forma de calor. Entonces, la forma en que se mide entregándole a la estufa es medir la cantidad de biogás con un flujómetro, conocer la concentración de metano, o aunque sea utilizar ahí un rango promedio del sustrato o del sustrato, poner a hervir unos 5 kilogramos de agua y medir el cambio de temperatura de esa agua y la masa que perdió. Entonces también pesarla al inicio y al final, y ya con solamente esos datos se puede calcular la eficiencia térmica. Igual les sugiero que entre ahí, por ahí mencionaron que alguien ya corrigió que ya no es el Global Alliance for Clean Cookstove, sino es por ahí lo vi el nombre, también que le pueden echar un ojo a esta metodología y si no también regresar a esta presentación queda grabada, entonces luego la pueden devolver y ver la explicación y si no con mucho gusto me pueden escribir. Preguntan aquí que el de PVC cuánta durabilidad tiene aproximadamente. Igual no sé si me atrevo a decir un año. Yo he visto PVCs que duran un par de años, tal vez porque la calidad del PVC no era la idónea, pero también he visto biodigestorios de PVC de 10 años, entonces no me atrevo a decir un promedio, pero por ahí andan los números. Tengo una pregunta aquí, poner de foto la foto del dispositivo. Ahora la presentación queda grabada, entonces pueden regresar también con calma y luego ver el material, o si no también me pueden escribir al correo y con mucho gusto les puedo compartir la presentación. Vamos a ver aquí, se me fue. Perdí las preguntas, ¿por dónde iba? Yo te ayudo, Joaquín. Mira, te agradecen por la presentación y hay una pregunta general. ¿Cuál es la situación en Latinoamérica con respecto al uso del biogás para la generación de energía eléctrica? Una Una buena preguntita pregunta. difícil. Yo siempre que doy clases en la ERT, los estudiantes al final del cuatrimestre me molestan porque siempre digo que la respuesta es todo depende, ¿verdad? Hay muchas experiencias, sin lugar a duda, de generación eléctrica en biogás. Yo creo que el reto, por lo menos en mi experiencia, es que todavía hay bastante trabajo que hacer en pequeña escala. Un motor de combustión interna con su respectivo generador naturalmente tienen eficiencias relativamente bajas. Yo sigo con lo de la eficiencia, siempre también tengo obsesión con la eficiencia en los generadores. La eficiencia es bastante baja, de hasta un 10-15%. Hay un rollo con la conexión de estos generadores a los sistemas, digamos, de consumo. La gente a veces piensa que
puede operar una casa, por ejemplo, con generación eléctrica, y es cierto, pero no es tan cierto o no es tan práctico en realidad. Entonces, yo creo que en general hay muchísimas experiencias positivas que están haciendo generación distribuida, o sea, están conectando su electricidad a la red. Hay otro montón de experiencias que trabajan en isla, o sea, que producen la electricidad y es de autoconsumo, pero también hay un montón de casos fracasados, y habría que hacer ahí un buen estudio para determinar cuáles son los factores, calidad de los motores, falta de mantenimiento. Eso es una muy importante. Hay gente que simplemente no le da mantenimiento. Con biogás hay que cosas como tan pequeñas como cambiar el aceite con más frecuencia. Esos hay que revisarlo. Esa es como mi generación, mi percepción en general. Joaquín, Richard Greenell de Clean Cook Alliance pregunta que ha visto este tipo de adaptación en estufas de etanol que usan presión muy baja por evaporación, o sea, más Qué interesante. Bueno, qué buena. No lo había escuchado. Gracias, Richard. Bien interesante ver que sí, no vayan a creer que esto es una invención de ningún tipo, ¿verdad? Yo creo que, y por eso lo mencioné, que fue una inspiración de una estufa que vi en Honduras, y estoy seguro que ya hay adaptaciones similares, pero creo que lo importante es hablar del tema y no simplemente asumir que la adaptación de una estufa es nada más conectarle y prenderle fuego, ¿verdad? ¿En qué momento se corta el water boiling test? Pregunta Virginia. Depende cómo siga la metodología. Usualmente lo que recomiendan es cuando llega casi al punto de ebullición. En realidad la prueba se hacen 3 repeticiones. Se hace en frío, que es cuando la estufa está totalmente fría. Luego en caliente, que es terminando la sesión en frío. O sea, ya la estufa está caliente, entonces ya no hay tanta pérdida de calor hacia otros sectores. Y luego le llaman uno que es simmering, que es como cocción lenta. Entonces hay que mantenerlo en cocción lenta durante 45 minutos, si me acuerdo bien. La prueba usualmente se termina cuando llega casi la ebullición. No se llega a la ebullición, se llega, si me acuerdo bien, son como 2 o 3 grados antes de la ebullición. Entonces hay que primero hacer la prueba de ebullición, o sea, hacer una prueba de a ver a qué temperatura ebulle el agua en la zona en que usted está, y de ahí restarle 2 o 3 grados y saber que ahí es donde usted para la prueba. En la metodología ahí lo explica, pero usualmente por ahí anda. Sí sería bueno utilizar un termómetro y no hacerlo con burbujas, porque sí hay cierta diferencia significativa. ¿Dónde podemos acceder a los datos de la investigación realizada respecto al biogás? Hay una publicación que salió en la revista de la Red Biolac del año pasado. Ahí viene un artículo que se llama Eficiencias técnicas en estufas o algo así por similar. Ahí está la revista, gracias Gloria. Y ahí pueden accesarla, y si no, con mucho gusto ahí me pueden escribir y lo que les pueda compartir, con mucho gusto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Yo creo que el tema ha sido bastante discutido. Agradecemos mucho pues todos los comentarios y preguntas que han hecho. Creo que ha sido de una la cámara, bueno, me han visto. muy importante. Ah, sí, para que te vean. Sí, nada más, muchas gracias a todos. De verdad, aquí estoy en un parqueo. Me tuve que venir aquí al salir de la montaña a conectarme con el celular, pero bueno, por dicho, al final todo salió bien. Así que estamos a la orden. Cualquier cosa, con mucho gusto. Ahí les vuelvo a escribir mi correo al chat, joaquin@redbiolac.org. Y la presentación, Orlando, tengo entendido que luego se sube en línea y la pueden accesar, y si no, con mucho gusto les puedo compartir el PDF. Sí, la presentación va a quedar en la página de la Red Biolac y también del IICA. Entonces la pueden, en las próximas semanas, la pueden revisar y compartir también. Y alguna duda adicional que haya quedado, pues pueden contactarse directamente con Joaquín. A mí me falta agradecer doblemente a los participantes porque tuvieron la paciencia para conectarse y esperar, mientras Joaquín también hacía Joaquín es una persona sumamente versátil. También le agradezco por eso, porque buscó rápidamente un plan B. Y para los que somos de Costa Rica entendemos estos asuntos de señal, porque es un país sumamente montañoso también.
muy agradecido, Joaquín, por esa versatilidad y No, también a los participantes por haber tenido la paciencia de esperar la reconexión. Bueno, igualmente, como Orlando, agradecerles a todos por participar, por haber generado pues como discusión y bastantes dudas acerca del tema. Espero que lo puedan aprovechar mucho y pues realmente por la paciencia también, igual que dice Orlando, porque también Joaquín, digamos, es muy recursivo y pudo solucionar muy rápidamente. Agradecemos mucho a ustedes, estaremos comunicándoles el próximo tema para el otro mes, en el mes de junio, para el 12 de junio, y espero pues que nos ayuden a difundir estos webinars, porque para nosotros, tanto el IICA como Procitrópicos y la Red Biolag, es muy importante que todos estos temas sean conocidos y discutidos por la comunidad latinoamericana y del Caribe. Muchas gracias a todos. Listo, hasta luego a todos. Muchas gracias. Hasta luego a todos, muchas gracias.